Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Becerra, pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Popular de Cesar y hoy les vengo a presentar un ejercicio de estática. Bueno, el ejercicio que les vengo a presentar nos dice determine la fuerza resultante en el punto A. Como podemos ver, este es un ejercicio en tres dimensiones, que quiere decir que tiene componentes en Z, en X y en Y. ¿Qué debemos hacer? Debemos saber cómo llegar a la fuerza resultante. Para llegar a la fuerza resultante sabemos que la fuerza resultante en X igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y, igual en Y, igual en Z. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar las coordenadas de cada punto. Tenemos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces vamos a hallar las coordenadas del punto A. ¿Cómo se halla? Se halla utilizando rectas paralelas. Este es un método de hallar las coordenadas. Entonces, en el punto A vamos a hallar las coordenadas. En X, en Y y en Z. Trazando una recta paralela del punto aquí al eje de la Z, este punto es paralelo a ¿qué? Al eje de la X. ¿Esto qué quiere decir? Que mide 2 positivos, es decir, que en X vale 2 pies. Otra recta paralela del punto abajo viene siendo paralela al eje de la Z. ¿Qué quiere decir? Que mide 6 pies en el eje de la Z. Y como esto se encuentra en la pared vertical, en Y esta coordenada viene siendo 0. No tiene coordenadas en Y, eso viene siendo 0. Ahora vamos a hallarlas en el punto B, las coordenadas en el punto B. Trazando rectas paralelas, en Y podemos ver que mide de aquí a aquí 2 pies. Y es paralela ¿a qué? Al eje Z. Es decir, que viene siendo 2 positivo porque se encuentra en el eje positivo de la Z. ¿Qué más podemos observar? Que en el eje de la Y, mide 4. Es decir, 4 positivo en el eje de la Y. Y como esta no tiene coordenadas en X porque se encuentra sobre el plano, es decir, X no tiene coordenadas, viene siendo 0. Ahora vamos a hallar las del punto C. Trazamos rectas paralelas. Esta recta es paralela al eje de la Z. ¿Y cuánto mide? Mide 4 positivo, es decir que Z mide 4. En Y ¿cuánto mide? En el eje de la Y trazamos una recta paralela, 4 positivo. Bueno, para hallar las coordenadas del punto C, trazamos rectas paralelas. Esta es paralela ¿a qué? Al eje de la Z. ¿Cuánto mide? Mide 4 positivo, como podemos ver. En Y y en X. En Y ¿cuánto mide? Esta recta es paralela, como podemos observar aquí, al eje Y y mide 3 positivo en el eje positivo de la Y. Y como este se encuentra en el eje negativo de las X y mide 4, trazando una recta paralela, esto vendría siendo menos 4. Bueno, luego procedemos a hallar el vector director. ¿Cómo lo hallamos? Aquí tenemos el vector. Como podemos ver, la cabeza viene siendo C y la cola viene siendo A porque apunta hacia esta dirección. Entonces vendría siendo C menos A. Estas son las coordenadas del punto C y estas son las coordenadas del punto A. Entonces nos quedaría el vector director, nos quedaría menos 4 menos 2 es menos 6. 3 menos 0 es 3 y 4 menos 6 es menos 2. Estas son las coordenadas de nuestro vector director. El siguiente paso es hallar la magnitud del vector director. ¿Por qué vamos a hallar la magnitud del vector director? Porque es necesaria para hallar el vector unitario. Entonces, la magnitud del vector director es igual a ¿qué? Es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado, es decir, menos 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? La magnitud del vector director
es igual a que menos 6 al cuadrado es 36, más 9, 45, más 4, 49, y raíz de 49 es 7. Y tenemos la magnitud del vector director. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el vector unitario. ¿Cómo se el vector unitario? El vector unitario es igual a 1 sobre la magnitud del vector director por el vector director. Entonces eso nos quedaría 1 sobre 7, que fue la magnitud del vector director, por las componentes del vector director, que son menos 6, 3 y menos 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar término por término para hallar el vector unitario. Entonces el vector unitario nos quedaría menos 6 séptimos, 3 séptimos y menos 2 séptimos. Ahora vamos a hallar nuestro vector fuerza. El vector fuerza es igual a que el vector fuerza es igual, como podemos ver aquí, a la magnitud del vector Fc por el vector unitario. Entonces reemplazamos. ¿Cuál es la magnitud del vector Fc? 490 libras. Por el vector unitario que lo acabamos de hallar. Menos 6 séptimos, 3 séptimos y menos 2 séptimos. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Bueno, ahora vamos a resolver lo del vector fuerza, que sería 490 por menos 6 séptimos. Esto nos da 420 en X, igual a menos 420. Esto nos da 210. Cabe resaltar que todo lo estamos haciendo componente a componente. Y esto nos da menos 140. Y este es el resultado de nuestro primero vector fuerza. Menos 420 en X, 210 en Y, 210 en Y y menos 140 en Z. Ahora vamos a hacer el mismo paso pero con el siguiente vector, con este vector. Como podemos observar, el vector director también viene siendo cabeza menos cola, es decir, B menos A. Entonces el vector director B menos A. Tenemos las coordenadas de B, 0, 4 y 2. Y las de A, que son 2, menos 2, menos 0 y menos 6. Entonces el vector director nos viene quedando 0 menos 2 es menos 2, 4 y menos 4. Ahora vamos a hallar la magnitud del vector director. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Es decir, la magnitud del vector director es igual a
es igual a 6. Luego que tenemos la magnitud del vector director, vamos a hallar el vector unitario. El vector unitario, como sabemos, es igual a 1 sobre la magnitud del vector director por el vector director. Uno sobre 6, y aquí está el vector director. Menos 2, 4 y menos 4. Esto vamos a multiplicarlo componente a componente, es decir, 1/6 por menos 2, vector director, un sexto por menos 2 viene siendo menos 2/6. 1/6 por 4, 4/6. Y 1/6 por menos 4, menos 4/6. Y aquí tenemos el vector unitario. El primer valor nos da menos 200 en X. El segundo nos da 200. Menos 400. Y ya tenemos nuestros dos componentes de fuerza, es decir, ahora vamos a hallar el vector resultante. ¿Cómo sea el vector resultante? El vector resultante la fuerza resultante en X es igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las fuerzas en X. ¿Qué nos dio la primera fuerza en X? Nos dio menos 420. Más la segunda, que es esta, menos 200. La fuerza resultante en X, ¿qué nos da? Es igual a menos 620. La fuerza resultante en Y, sumamos la componente en Y, es decir, 210 más 400, es decir, 610. Y la fuerza resultante en Z, menos 140 más menos 400. La fuerza resultante en Z es igual a menos 540. Ahora procedemos a ¿qué? A hallar la magnitud de la fuerza resultante. La magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de todas sus componentes en X, Y y Z al cuadrado. Es decir, en X menos 620 al cuadrado, en Y menos 610 al cuadrado y en Z menos 540 al cuadrado. La magnitud de la fuerza resultante es igual a 1023.76. Ya después que tenemos la magnitud de la fuerza resultante, podemos hallar los cosenos directores. Por último, lo que vamos a hacer es hallar los cosenos directores. ¿Cómo hallamos los cosenos directores? El coseno inverso de la
fuerza resultante en X sobre la magnitud de la fuerza resultante. Esto nos da un valor de 127.7 grados, en Y nos da 53.42 grados y en Z nos da 121,83 grados. Y por esto damos finalizado nuestro ejercicio.